Buenos días. Vamos a continuar con el curso Perspectiva Humanística del Cambio Climático y para el día de hoy tenemos al grupo número 4, grupo número 5 y grupo número 6. A partir de este momento, entonces vamos a tener la participación de las compañeras y compañeros del grupo 4. Buenos días, adelante y bienvenidos. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar de cómo afecta el cambio climático al Polo Norte y de cuáles son sus repercusiones a nivel mundial. Yo soy Jimena Barquero y soy la coordinadora del grupo. Y mis compañeros son... Yo soy Rodrigo Chavarría. Yo soy Eliana Fernández. Yo soy Marco Antonio Torres. Y yo soy Dominico Armenta. Este proyecto fue elaborado con el propósito de analizar la problemática que está sucediendo en el Polo Norte. Tomamos en cuenta las situaciones que pasaron para dar respuesta a lo que está sucediendo en el presente y lo que sucederá en el futuro. La decisión es gracias a que este tema es muy delicado y de suma importancia, ya que el momento para actuar es ahora. Lo que pretendemos es mostrarles un poco de la situación de una manera que tal vez no muchos quieren ver, pero que es más explícita. Nuestros objetivos específicos son identificar las características del Polo Norte, analizar cómo incide el cambio climático en el Polo Norte y sus consecuencias a nivel global, y proponer ideas de mitigación y/o adaptación como solución al problema del cambio climático en el Polo Norte y crear conciencia sobre este. Nuestra metodología fue dividida en 3 partes: reuniones de trabajo, chat grupal y trabajo individual. Las reuniones de trabajo fueron elaboradas cada 15 días por medio de la plataforma Zoom para organizarnos mejor. El chat grupal lo utilizábamos constantemente para el orden más efectivo y el trabajo individual es la división de los temas para que se trabaje con mayor eficiencia. En cuanto al tiempo, desde finales de marzo hasta mediados de abril, hicimos lo que viene siendo el anteproyecto. Seleccionamos el tema y los objetivos de manera grupal. Yo realicé la justificación y el marco teórico. Marco hizo el análisis, Dominic las recomendaciones y el viaje virtual lo hizo Ariana junto con Rodrigo. De mediados de abril a finales de mayo, lo que hicimos fue la afinación de los últimos detalles, lo que viene siendo el viaje virtual, el proyecto final y la presentación que estamos viendo. Ahora toca el marco teórico conceptual, que esto lo va a exponer mi compañero Rodrigo junto con Ariana. Bueno, yo les vengo a explicar un poco de conceptos relacionados con el Polo Norte. Tenemos 4 tipos de Polo Norte. Primero tenemos el Polo Norte geográfico, que hace referencia al punto cardinal del norte. Es una zona geográfica, nada más. Luego tenemos el Polo Norte magnético, que se refiere a la fuerza magnética que ejerce el Polo Norte. Esto es relacionado como con los imanes y todo eso. Tenemos el Polo Norte geomagnético, que es una línea que se encuentra dentro del Polo Norte magnético. Y esta varía dependiendo de los años, se mueve. Y por último, tenemos el Polo Norte celeste, que se refiere a los 2 polos de la Tierra, el norte y el sur. Tiene que ver con todo lo que es la rotación de la Tierra, porque es un cuerpo, se refiere al cuerpo celeste. Y teníamos que mencionarlo, siempre es el norte y el sur, los 2 polos celestes, pero como estamos hablando del Polo Norte, teníamos que mencionarlo. Bueno, tenemos el concepto de flora, que como la palabra lo dice, hace referencia a las flores. Tenemos que tomar en cuenta que en lo que es el Polo Norte es casi inexistente. Esto debido a las condiciones climáticas que hay, cuesta encontrar una vegetación floral. No obstante, hay que tomar en cuenta que en lo que es el verano sí existen distintos tipos de vegetación, como lo son los musgos u otros. Estos son 2 ejemplos de los que se pueden encontrar en el Polo Norte. No obstante, es muy complicado encontrar flores allá, es muy escaso. Luego tenemos la fauna, que hace referencia a los animales, bueno, con un gran pelaje voluminoso. Esto debido a las condiciones adaptativas por las que tuvieron que pasar para residir en estos ambientes. Animales como el oso polar, el zorro ártico, la morsa. También tenemos distintos tipos de peces. El Polo Norte sí es como un ambiente bastante biodiverso en ese aspecto. Sí tiene bastante variedad. Bueno, más conceptos. Tenemos el concepto de glaciar, que hace referencia, formado por la acumulación de nieve y hielo. Son grandes masas de hielo. Esto es básicamente lo que es el Polo Norte.
El círculo polar ártico es una línea imaginaria que atraviesa el paralelo de la Tierra. Luego tenemos el deshielo, que es básicamente el derretimiento del hielo, que es una problemática por todos los problemas que recae esto. Luego la emisión de gases, que es básicamente eso, puramente emisión de gases no saludables para el ambiente que se almacenan en la capa de ozono, se podría decir, y causan cambio climático. Luego tenemos el permafrost, que el permafrost es una sustancia que se encuentra debajo del hielo. Dentro del hielo, cuando esto se derrite, lo que libera es metano. Este metano se almacena en la capa de ozono y se queda ahí, no se va. Entonces, igual, acelera el cambio climático global. Y por último, de mi parte, tenemos el efecto invernadero, que es básicamente cuando el sol emite calor hacia la Tierra, este calor debería salir, pero no sale por todos los gases que hay acumulados en la atmósfera. Bueno, el cambio climático está provocando el aumento del nivel del mar. Los casos de que esto ocurre son el aumento de la temperatura, el derretimiento de los glaciares, el desarrollo industrial y la quema de combustibles. Marco político del Ártico. El Polo Norte posee una gran riqueza energética de petróleo y gas natural. Esto provoca la batalla por los derechos de explotación de estos recursos entre países importantes como Rusia, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega y otros. El efecto albedo es un parámetro que influye en la regulación de la temperatura terrestre y por ello también en el cambio climático. Se refiere a la propiedad de iluminación del Sol y su atmósfera. Por eso está íntimamente relacionado con los casquetes polares. Esto va a incidir decisivamente en las geografías boscosas, en especial las del clima tropical y desde luego en la vegetación. En la siguiente imagen podemos observar que el efecto albedo puede ser mayor o menor según la superficie con la que la radiación solar es reflejada directamente de vuelta al espacio. En el mar abierto, el porcentaje de reflexión es de un 5%, en el hielo nuevo es de un 30%, en el hielo nuevo y el del Ártico es de un 45%, y en el hielo más longevo la reflexión es de un 80%. Todo esto de lo que hemos hablado nos puede traer como consecuencias cambios en la temperatura oceánica, que es una de las causas del aumento del nivel del mar y es producido gracias al efecto invernadero, la amplificación del Ártico, que se está dando gracias a que en el Ártico se está calentando de una manera que supera el doble del calentamiento normal, y el incremento en los fenómenos naturales. El cambio climático y el calentamiento global aumenta la incidencia de los fenómenos que suceden en el planeta, tales como tormentas intensas, olas de calor extremo, inundaciones, bombas ciclónicas y tsunamis. Ahora, en cuanto al análisis general del tema, es muy importante tener el conocimiento de estos conceptos, pero también es importante definir otras cosas, como lo es el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que se da como resultado directo del calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno que es estrictamente necesario para que se dé la vida dentro de nuestro planeta. Pero nosotros, los seres humanos, con esas constantes emanaciones de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono, provocan el deterioro de la capa de ozono, aumentando la temperatura del planeta. Este aumento de temperatura produce diferentes efectos, como por ejemplo, que potencia la disminución del efecto albedo, la dilatación de las masas de agua y el aumento del nivel del mar. Este aumento del nivel del mar provoca diferentes consecuencias, como por ejemplo que las costas o los territorios aledaños a las costas podrían verse sepultados por el agua, o en uno de los escenarios más fatales, países alrededor de todo el mundo podrían perder territorio producto del aumento del nivel del mar. Además de que el aumento del nivel del mar provoca variaciones en los climas, en las estaciones, de la mano con cambios en el estilo de vida de las personas, en la flora y fauna de todo el mundo también, se verían alteradas porque, bueno, pues estarían obligadas a empezar un proceso de adaptación y volver a adaptarse a las temperaturas y a las nuevas condiciones climáticas.
Si Permiso, tienen profe. problemas, Sí. sí, y si se les pega, también pueden compartir el PDF, porque también desde temprano hemos estado viendo que sí hay algunas cuestiones con las presentaciones en PowerPoint que como que se pegan. Entonces también pueden compartir el PDF si fuera necesario. Nos dan un momento que a nuestra compañera, la de la presentación, está teniendo problemas técnicos. Entonces, estamos viendo cómo solucionamos. Voy a pausar la grabación. Para ver un poco de lo que está sucediendo en el presente y lo que sucederá a futuro, es necesario ver lo que ha pasado en años pasados. Nosotros elegimos el año 2016 porque es bastante cercano a nuestras fechas. Según un estudio realizado en el año 1979, en ese año la concentración de dióxido de carbono era de 337 partes por millón, lo cual aumentó la temperatura en 0.41 grados Celsius. La superficie del Polo Norte era en ese año de 7.22 millones de kilómetros cuadrados. 37 años después, al año 2016, la concentración de dióxido de carbono aumentó a 401 partes por millón, lo cual propició un aumento de temperatura en 1.1 grados Celsius, que generó una pérdida de la superficie del Polo Norte a 4.68 millones de kilómetros cuadrados. Todo esto, en otras palabras, se puede traducir a una pérdida del 35% del hielo del Polo Norte. En esas imágenes podemos ver cómo ha ido cambiando el territorio del Polo Norte, pero es necesario también comprenderlo en términos numéricos. Desde el año 1979 hasta el año 2016, como ya dijimos, transcurrieron 37 años. El aumento de la concentración de dióxido de carbono fue de 67 partes por millón, aproximadamente 1.81 partes por millón por cada año transcurrido. Esto dicho en otras palabras, se puede traducir a que en poco menos de 4 décadas, por las acciones de los seres humanos, las constantes emanaciones de gases nocivos para el ambiente, bueno, pues más de un tercio de la superficie del Polo Norte pues disminuyó. Nosotros seleccionamos dos noticias que nos parecen de suma importancia para comprender un poco más a fondo lo que va a suceder. Una de ellas trata de una base militar y aeródromo ruso. Según esa noticia, Rusia está planeando volver a poner en funcionamiento una antigua base militar y un antiguo aeródromo que tienen de dejarse haber utilizado más o menos 30 años, desde la época de la Guerra Fría, cuando todavía existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mencionamos la importancia de esa noticia porque presenta un potencial peligro para el Polo Norte, ya que producto de las tensiones a nivel mundial, como están las tensiones entre los países actualmente, pues la reutilización de estas bases militares y este aeródromo pues podría propiciar ataques de índole pues, militar y ocasionar como daños colaterales, más daños de los que ya ha recibido el Polo Norte. En esa otra imagen también podemos ver el pronóstico que se tiene para el territorio del Polo Norte para el año 2100. Podemos ir viendo cómo la superficie del hielo va desapareciendo. Esta es otra noticia que habla sobre un oso polar. Debemos de recordar que los osos polares se encuentran en peligro de extinción. Los osos polares son una especie que, como ya dijo la compañera, está en peligro de extinción. Entonces,
Producto del calentamiento global, el hielo, como ya sabemos, ha disminuido. Y el hielo es el principal medio que estos seres vivos utilizan para cazar. Su principal alimento, que son las focas. Sucede que por la disminución del hielo, ellos pierden entonces este medio para poder alimentarse y diseñados para nadar tantas distancias. Entonces las crías y los osos polares adultos pues terminan muriendo, y esto ha sido un problema que ha venido en aumento, y bueno, pues la especie está en peligro de extinción. Con respecto a la noticia, se tiene que un oso polar recorrió una distancia mayor a 800 kilómetros desde el Polo Norte hasta una localidad en Rusia, una ciudad en Rusia, para alimentarse, producto de la carencia de hielo para poder cazar su alimento en su ecosistema, pues en donde debería de alimentarse. La especie humana debería estar agradecida con la tierra que le ha dado todo, especialmente los recursos necesarios para su supervivencia. Pero en lugar de eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos sido malagradecidos y hemos dañado los ecosistemas de todas las partes del mundo, no solo las del Polo Norte. Así como este caso del oso polar, producto de las acciones de los seres humanos, muchas otras especies alrededor de todo el mundo pues ya no nos acompañan. Esto es una acción pues verdaderamente lamentable, ya que bueno, pues nosotros hemos sido los principales causantes de interrumpir de forma desconsiderada en los diferentes hábitats, dañando sin siquiera minimizar dichos daños y llevando a esos ecosistemas hasta la ruina total. Así es como actualmente el Polo Norte se encuentra en una situación bastante crítica, y depende de nosotros los seres humanos tomar acciones al respecto para tratar de los daños que pues ya se han ocasionado. Debemos responder ante los deterioros que como sociedad le hemos causado al Polo Norte, tratando de disminuir la influencia tan negativa que ejercemos sobre los diversos ecosistemas existentes para ir mejorando las situaciones tan complicadas en las que nos hemos envuelto, y de esta manera lograr retornar a nuestro hogar las bellezas y bendiciones que en algún momento nos facilitó, pero que nosotros por nuestras acciones hemos ido deteriorando y devuelto prácticamente al borde del colapso. En cuanto a la explicación del viaje y la reflexión de esto se encargará Ariana junto con Rodrigo. Bueno, el viaje virtual se hizo con el fin de transportarnos al Polo Norte para ver de una manera más cercana lo que está sucediendo y sucederá con el paso del tiempo si no se detiene el calentamiento del Ártico, además de brindarnos información esencial para ver la gravedad de la situación, ya que los cambios y problemas que se están desarrollando en él va a traer serias repercusiones en el resto del planeta. Bueno, lo que es la creación del video, el objetivo fue como realizar una concientización a las personas que lo ven. Básicamente esto debido a que, y trata temas muy delicados como lo es el cambio climático, y que todo lo que estamos haciendo en este momento puede llegar a ser hasta irreversible, que tiene grandes consecuencias, no solo humanísticas, sino básicamente en el equilibrio del mundo, que son cosas que nos van a llegar a afectar si seguimos así. Entonces el objetivo del video es ese, causar un impacto en la mente de la gente, que recaiga en la responsabilidad que tenemos nosotros como personas responsables para salvar el ambiente. Entonces, bueno, mi compañera Dominique va a proceder a explicar algunos aportes, pequeños aportes o cosas que podemos hacer, recomendaciones para tal vez atenuar esto. Bueno, debido a la gravedad del estado del Polo Norte y al alcance de las consecuencias a nivel mundial, varias organizaciones y países se han unido en colaboración de regenerar esta zona delicada, ya sea mediante investigaciones, proyectos u organizaciones. Como ejemplo, tenemos este proyecto desarrollado por la organización Arctic Ice Project, que básicamente busca aumentar la productividad del efecto albedo al mismo tiempo que protege las zonas más vulnerables del Ártico. Como principal herramienta tienen lo que son las microesferas reflectivas. Estas son pequeñas bolitas hechas de sílice, tienen un tamaño de 65 micrómetros, por lo que a primera vista pueden aparentar
como polvo, pero en realidad no pueden ser inhalables porque si no serían tóxicas. También estas microesferas son huecas por dentro, por lo que al ser agregadas a masas de agua, estas llegarían a flotar, protegiendo también esta zona de los rayos ultravioleta. Este proyecto aún se encuentra en fase experimental y fue probado en un lago de Minnesota. Se comprobó que aumentó el efecto albedo hasta un 20%. Sin embargo, hay varios científicos que se encuentran preocupados con el desarrollo de esta investigación. Los principales contras son la repercusión de la introducción de un agente externo y además no biodegradable en un ecosistema tan frágil como lo es el Polo Norte. También la posibilidad de que afecte los planctons de la zona, ya que si estos no permiten el paso de rayos ultravioleta al fondo del océano, terminaría por afectar a lo que son los planctons fotosintéticos y además estas microesferas aparentan lo que son diatomeas, que son el principal alimento de los zooplanctons. Esto podría causar graves efectos en lo que es la cadena trófica, ya que estos son básicamente la base de la alimentación de la zona. También estaría lo que es el coste económico de la producción masiva de pequeñas bolitas de vidrio, que se estima que van entre unos 1.000 y 5.000 millones de dólares, aunque la organización afirma que esto no con las cifras que hay en Estados Unidos tan solo 3 años, debido a los naturales que se calculó que fueron unos 40 millones de dólares. Y también hay científicos que afirman que esto podría llegar hasta ser inútil. Debido al pequeño tamaño de las microesferas, cabe la posibilidad de que puedan ser arrastrados por corrientes de aire o viento y no tener un grado de utilidad deseado. Luego tenemos el proyecto, bueno, es una investigación llamada Parques Pleistocénicos, que se está llevando a cabo por la Universidad de Oxford. Tiene como objetivo la regeneración y protección del permafrost y es basada en el periodo Pleistoceno, que es básicamente la época de la Tierra en donde era habitada por grandes mamíferos como los dientes de sable y los mamuts. Como principal herramienta de esta investigación tendríamos lo que es ingeniería en ecosistemas faunales, que consiste básicamente en hacer uso de la modificación que ocasionan los animales para habitar zonas, tanto para regenerar una zona o beneficiarla. En este caso se estarían introduciendo especies de grandes mamíferos, como lo serían los caballos, los bisontes y los tigres a las zonas del Polo Norte, para que estos, al mismo tiempo que pisotean y comen la vegetación leñosa, vayan convirtiendo poco a poco la zona del permafrost en una estepa gigantesca, es decir, que la cubran de césped. Esto favorecería bastante, ya que aumentaría la absorción de carbono gracias a las raíces del césped y además protegería la superficie del hielo, ya que refleja también los rayos ultravioleta. También los rayos mamíferos, debido a la constante circulación por las zonas terrestres, compactarían la nieve, lo que agregarían una capa más de protección contra los efectos del cambio climático. Esto todavía se encuentra el pasado todavía se encuentra en experimentación debido de modificar el ecosistema artificial con la introducción de nuevos factores en el Polo Norte. En otro ámbito completamente diferente, tenemos, como lo es el de la política, tenemos el Consejo Ártico, formado por los países que conforman la OTAN, que serían Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Rusia y Estados Unidos. Estos se reúnen anualmente con el objetivo de discutir cómo van a hacer para preservar el Ártico y buscan maneras sostenibles de lograr esto. Estos tienen un sistema de presidencia sistemático que se cambia aproximadamente cada 2 años. De hecho, este mes se pasó la presidencia de Islandia a Rusia.
Una característica del Consejo Ártico es que es altamente inclusivo, ya que permite la representación de otros países como China, Japón, Singapur, India y Corea del Sur como observantes, e incluso permite que organizaciones aborígenes que también se ven afectadas por las condiciones del Polo Norte, formen parte como representación, parte de los observadores, como lo son el Consejo Circumpolar de los Inuit y el Consejo Sami. Como producto del Consejo Ártico se dio el Acuerdo Internacional sobre la Conservación de los Osos Polares y su Hábitat, establecido en el año 1977. Este básicamente prohíbe la caza de osos polares, a excepciones como tratar de conseguir un espécimen con fines científicos para poder preservar la especie o para evitar que causen disturbios en las poblaciones. Y también obligan a los países que forman parte del acuerdo a buscar opciones y caminos para preservar el hábitat de esta especie. Como producto de este acuerdo se da el Plan de Acción Circumpolar para los Osos Polares en 2015, que básicamente establece planes específicos para cada región para lograr este objetivo. Ya que hemos estado hablando de proyectos e investigaciones en escala y con un gran alcance de efectividad, no hay que olvidar que nosotros también podemos poner nuestro granito de arena. ¿Y cómo podemos hacer esto? Básicamente reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Unos ejemplos de acciones para reducir los gases que emitimos serían las siguientes. El primero sería no desperdiciar comida, ya que el desperdicio de comida al año cerca de 3.000 de CO2 equivalente. Para que se hagan una idea, esto equivale al peso de cerca de 550 pirámides estándares de egipcio. Luego estarían las acciones de plantar. Hay que recordar que las plantas son nuestros principales aliados contra el cambio climático, y aunque ahorita a corto plazo no va a ser muy efectivo, a largo plazo sí se va a notar la diferencia en el CO2, en la cantidad de CO2 en la atmósfera. Luego tratemos de utilizar desechables. Como ya hemos visto en el curso, los botaderos son grandes liberadores de metano, y una gran parte de los desperdicios y desechos que generamos los seres humanos. Y recordar siempre tratar de ejercer las 3 R's, de reducir, reutilizar y reciclar, aunque tengamos en cuenta que antes de reciclar siempre tratemos de reducir, de primero reducir y reutilizar, ya que pueden llegar a ser incluso más efectivas que la acción de reciclar. Y nosotros les recomendamos el link que aparece en la parte inferior derecha. Es una calculadora de huella de carbono de los productos que consumimos, por si alguno quisiera echar un vistazo y hacer concientización de tratar de reducir el consumo de algunos productos un poco, y pues colaborar con la causa de poder mejorar el medio ambiente. En cuanto a las conclusiones, nosotros logramos concluir que la situación del Ártico es complicada y que debe ser tratado con urgencia por todos los países que forman parte del planeta. Además, nosotros tenemos que ser conscientes de que las consecuencias que le pasen al Ártico no se van a quedar en esa zona, sino que también van a afectar diversas partes del mundo, como por ejemplo con el aumento del nivel del mar. Debemos de actuar rápido y de una manera determinada, porque como el ser humano es el único capaz de empeorarlo, también es el único capaz de solucionar el problema. Y aunque no sería de una manera inmediata, a nivel futuro, el planeta estaría infinitamente agradecido con nosotros y podremos notarlo con regularidad. Nosotros decidimos abrir un espacio para dudas o consultas o algo que quisieran agregar. Y si no hay nada, entonces estaríamos. Tengo que poner el video, ¿no? Solo Ok, falta eso. Ok, entonces para el aplauso final después del video, voy a compartirles la pantalla.
Bueno, excelente, compañeros y compañeras. Impresionante el video. De verdad que hicieron un trabajo de edición bastante intenso. Ahí luego les voy a preguntar más adelante que me expliquen cómo lo hicieron, porque veo que tienen conocimientos más avanzados de lo que yo esperaba, sinceramente. Entonces, bueno, les quedó precioso. Voy a dejar de compartir, ya me quedé yo aquí pegada. Y bueno, felicitarlos porque en realidad me gustó mucho la presentación, ¿verdad? A nivel visual, creo que fue pues muy impactante. Usaron un concepto muy bonito, los colores, las imágenes y el contenido está excelente también. Y creo que también nos da una visión más allá, ¿verdad? Del tema del Polo Norte, lo clásico que se sabe, ¿verdad? Me pareció muy interesante lo de las microesferas de sílice. Creo que es una novedad en estos temas. Yo había escuchado ya, y bueno, también producto de otros trabajos de estudiantes, hablaban de mantas térmicas, como de unas sombrillas, cómo congelar el hielo y todo, pero esto de utilizar esas microesferas de sílice es la primera vez que lo escucho y es interesante porque creo que es parte de los nuevos proyectos de lo que se llama la geoingeniería. En algunos países, ¿verdad? Yo he escuchado también, es como ya la intervención extrema que hace el ser humano utilizando algún elemento de la naturaleza, pero bueno, hasta dónde eso puede generar o no un problema. En otros países lo que han hecho también es manipular las nubes y hacer que llueva o que no llueva, utilizando componentes de plata en las nubes, en China y en Rusia, es lo que he escuchado. Pero esto de las microesferas de sílice, excelente el aporte que están haciendo el trabajo. Me gustó mucho también lo de los osos polares, lo del Consejo Ártico, entender, ¿verdad? Y como ustedes bien lo ponen en el video, no se queda en el Ártico, ¿verdad? Todo se, se vuelve global. Entonces, el estar ahí en el techo del planeta hace de este uno de los grandes retos para toda la humanidad. Y bueno, ustedes nos llevaron al Ártico y realmente estuvimos ahí, se puede decir, virtualmente. Así que felicitaciones, muchísimas gracias. No sé, desde los compañeros, si quieren decir algo o quedaron congelados, no sé. Entonces ahí si quieren compartir algo a través del chat, ¿verdad? Yo creo que estuvo excelente la presentación y igualmente si quieren luego hacemos también demasiado lindo, les están haciendo ahí los comentarios. Bueno, creo que los felicitan, bueno, sí, felicitaciones, de verdad, muy bonita la presentación, a pesar de cuestiones técnicas que igual uno comprende las dificultades en este mundo virtual, entonces no se preocupen ahí que se les pegó la presentación o que se les cayó, bueno, ahí yo comprendo, entonces yo valoro mucho el esfuerzo y de verdad veo que ha sido un trabajo muy intenso de parte de este grupo de llevarnos al Ártico. Muy interesante, felicitaciones. Bueno, y aquí podríamos seguir toda la mañana, pero bueno, tenemos dos grupos más que vamos a apreciar en este momento. Entonces, muchas gracias al grupo número 4. Excelente. Bueno, ahí vean Muchas que gracias, profe. aparecieron Muchas los gracias. compañeros, ya se descongelaron, ahí están. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, en este momento vamos a tomar el avión imaginario y nos vamos a ir del Ártico a la India. Así que vamos a viajar juntos. Ahora el grupo número 5 nos va a exponer todo lo que ellos han recopilado y han logrado también inspirarse ellos para que compartir con nosotros en este momento. Así que les doy la bienvenida al grupo número 5. Adelante, compañeros. Ok, gracias, profe. Voy. Ay. Voy, profe, un momento. Ya. Ya acá está, profe.
Sí, adelante, pueden comenzar. Ujú. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alexandra Fonseca. Soy la coordinadora del grupo. Estoy estudiando ingeniería en agronomía y les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación. Yo me llamo Tatiana Rodríguez y yo también estoy estudiando ingeniería de agronomía. Mi nombre es Sebastián Fuentes Jiménez y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Leandro y soy estudiante de Economía. Hola, yo soy Elena Monge y soy estudiante de Arte y Comunicación Visual. Bueno, yo les voy a presentar la introducción de este trabajo y bueno, con el trabajo que vamos a presentar hoy queremos explicarles como una serie de problemas que se han que se han venido presentando en la India y en su población a lo largo de los años debido al cambio climático. Y que al terminar esta presentación ustedes puedan tener como una idea más clara de todo lo que ha perjudicado el cambio climático a esta región en específico. Y bueno, es por ello que también nuestro propósito al realizar este trabajo fue el de encontrar em, diferentes características que nos pudieran aclarar, bueno, primero que cuáles son estos problemas que se están presentando en la India y por qué. Y que así cuando ya tengamos esta parte más clara podamos saber también qué ha hecho la población tanto para incrementarlo como para disminuirlo, para que si en base a todo lo que hemos aprendido nosotros podamos encontrar y desarrollar distintas soluciones, alternativas o acciones que ayuden a disminuir, aunque sea un poquito, el impacto del cambio climático en la India. Otro punto que queremos mencionar es el hecho de poder generar conciencia con este tema que nos ha venido persiguiendo durante ya varios años, por no decir que casi 2 siglos, ¿verdad? Porque no sé si ustedes saben, pero si no me equivoco, este tema nos ha venido persiguiendo ya por casi 180 años aproximadamente. Y bueno, que así generar conciencia sea considerado de gran importancia porque podemos ocasionar un cambio de nuestros hábitos de a pocos y construir un mundo distinto al actual, porque ese tema ha afectado tanto en el ecosistema como a la población y puede traer muchas consecuencias que si no hacemos nada, inclusive hasta la muerte podemos llegar, que esperemos no llegar tan lejos. Y bueno, también otro punto que queremos considerar es que podemos adquirir conocimiento mediante diferentes fuentes de información como noticias, blogs, videos y muchos más, pero una de las fuentes que más nos brindó ayuda fue una serie de entrevistas que se realizaron a personas residentes de la India que nos ayudaron bastante dándonos su perspectiva sobre su país, su población y la forma en que se ha visto afectado por el cambio climático. Y ya para finalizar, algo que queremos recalcar y que nos pareció muy importante a la hora de hacer el trabajo es el hecho de poder recibir información, analizarla y poder enriquecer este conocimiento para que así en base a esto podamos desarrollar ideas y poder usarlas para crear distintas soluciones que sean para el beneficio de la población y que con estas podamos ayudar todo lo que sea posible y que esté en nuestras manos. Así que espero que con esta exposición se puedan como empapar de información y que puedan sentir como el mismo amor por comenzar el cambio para que así cada uno de nosotros pueda como hacer la diferencia, que aunque sea con pequeñas acciones, que ya con un granito de arena algo se hace. Bueno, nuestra pregunta problema es ¿de qué manera se ha visto perjudicado el país de la India a causa del cambio climático y cuál es el rol que desempeña la población en este? Bueno, esta pregunta va enfocada desde un punto social, tomando en cuenta cómo se vieron afectados y debido a cuáles acciones. Bueno, los objetivos de nuestra investigación, el primero es identificar cuáles son las principales características de la India y su población. Con eso queremos analizar como cuáles son las características más importantes y así relacionarlo para ver cómo es que ha sido afectado y buscar una solución. El otro objetivo es analizar cuáles son las principales problemáticas que afectan a la población de la India a causa del cambio climático. Esto para poder entender el efecto y ver cómo ha sido afectada la gente. Y por último, tenemos el de proponer distintas alternativas que logren disminuir el efecto del cambio climático en la India. Queremos esto porque queremos buscar una alternativa que les permita como adaptarse y como buscar formas de disminuir el efecto, porque la India es uno de los, la India es uno de los países más afectados del cambio climático en todo el mundo. Entonces, queremos como buscar
una solución que le permita como disminuir esto. Bueno, la justificación, el cambio climático es, como todos aquí sabemos, una variación global del clima, ¿verdad? Que es tanto por acciones humanas como por acciones naturales. Y así como nosotros sabemos qué es, sabemos el impacto tan negativo que este puede llegar a ocasionar y cómo a lo largo del tiempo las consecuencias que se trae se han ido incrementando de a pocos y cada vez con más velocidad. Y bueno, una de las regiones que se ha visto más afectada y que incluso se encuentra entre los países más perjudicados del mundo es el país de la India. Al nosotros enterarnos de esto, quisimos abordar y enriquecer como la información sobre este tema y país para así poder generar conciencia y provocar un cambio de ideas en la población de la India e inclusive a las personas de este curso para que podamos avanzar, evolucionar y generar un cambio e incluso poder enseñar nuevos hábitos y cambios a las futuras generaciones y así poder convertir estos propósitos que tenemos ahora en el final de nuestras metas y que así poco a poco poder generar un cambio que sea muy positivo y que estoy segura que nos va a beneficiar a todos, tanto al ecosistema como a las diferentes poblaciones. Y bueno, además tomamos en consideración que la investigación que fuéramos a realizar fuera acorde a la temática del curso. Es por eso que consideramos que la temática de este trabajo, de esta investigación que realizamos, se relaciona porque nosotros quisimos tener un enfoque más social. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que nosotros queríamos enfocarnos en qué es lo que estaba haciendo la población de la India que estuviera propiciando tanto el cambio climático y que sus consecuencias fueran tan graves. Y asimismo que cuando se dieron cuenta de todas las consecuencias que estaban provocando, ¿qué es lo que hicieron para disminuir el impacto y empezar de nuevo? Y tomando de referencia este país, que ellos y nosotros podamos reflexionar acerca del peso que tienen las acciones, de cómo una simple basurita que tiremos a la calle puede ocasionar tanto daño, para que este sea, aunque sea un comienzo del cambio, porque como es una frase que de hecho conozco, que si no me equivoco la dijo Obama, que dice, somos la primera generación en sentir el impacto del cambio climático y la última que puede hacer algo al respecto. Metodología. Para la última semana de marzo, todos los integrantes del grupo iniciamos con la formulación de la pregunta problema. Ya para en abril, la formulación de los 3 objetivos igualmente lo realizamos entre todos. La realización de la justificación estuvo a cargo de Elena y Tatiana. Igualmente en abril, Sebastián realizó la tabla metodológica y él mismo se encargó de hacer las actualizaciones correspondientes a lo largo de la investigación. Desarrollo del primer objetivo estuvo a cargo de Alexandra y mi persona, y el segundo objetivo estuvo a cargo de Sebastián Fuentes. La asignación de la entrevista la realizó Elena y Tatiana. Para finalizar el avance y todo lo que faltaba completar, terminar de ordenar el avance, lo realizaron mis compañeros Sebastián, Alexandra, Elena y Tatiana. La realización de aportes y recomendaciones igualmente estuvo a cargo de Sebastián, Alexandra, Elena y Tatiana. Corrección del primer avance la realizó Sebastián. Realización de la introducción del trabajo la realizó Elena. El análisis de los resultados de la entrevista y traducción de la misma entrevista la realizó mis compañeras Alexandra y Tatiana. Las conclusiones estuvieron a cargo de Sebastián y mi persona. Y la realización de la presentación lo hizo Alexandra y Tatiana. Ok, para empezar, un concepto que hemos estudiado a lo largo del curso, pero igual nos parece importante recalcar, es el de cambio climático, que según la Convención del Marco de las Naciones Unidas, lo podemos definir como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comparables. Ahora, para conocer un poco más del país de la India, su nombre oficial es República de la India y es considerado uno de los países más extensos y populosos del mundo. Está compuesto por 29 estados y 7 territorios, regidos por una democracia parlamentaria.
Su población es de 1.366 millones, según una estimación del 2019, y es el 7º país más extenso del mundo. Y su capital es Nueva Delhi. La India es un país ubicado en el sur del continente asiático. Está formado por la península que se extiende en el Océano Índico. Limita al norte con Nepal, Bután y China, al sur con el Océano Índico, el Estrecho de Palk y el Golfo de Manar, al oeste con el Mar Arábigo y Pakistán, al este con Myanmar, el Golfo de Bengala y Bangladesh, que casi separa por completo el extremo noreste de la India del resto del país. La India es la 4ª potencia agrícola del mundo. La agricultura representa un 16% del Producto Interno Bruto y emplea a 41% de la población activa, o sea que es uno de los pilares de su economía. Los principales cultivos son trigo, mijo, arroz, maíz, caña de azúcar, té, papa y algodón. Y también es muy importante decir que es el 2º mayor productor mundial de ganado bovino, el 3º de ganado ovino y el 4º en producción pesquera. El sector industrial emplea 26% de la fuerza laboral, que corresponde al Producto Interno Bruto. La principal fuente de energía de la India es el carbón, además de que es el 3er productor a nivel mundial. Y su producción textil predomina en el sector de manufacturas, junto con la industria química, que es el 2º sector a nivel industrial. También, debido a diversas condiciones ambientales, físicas y culturales, existen varias diferencias regionales en la India y en sus viviendas, como la casa de adobe y barro y estiércol, pero comúnmente son viviendas muy sencillas y se agrupan en aldeas en función de la casta. La comida es fuente de pureza espiritual, entonces todo está rodeado de precauciones para evitar la contaminación, porque ese es un tema muy serio para ellos. Y también la vaca es un animal sagrado, entonces se suele cubrir el suelo con estiércol seco para darle protección y santidad a su hogar. Continuando con la situación actual del país de la India, tenemos primero la contaminación del aire. Para dar un ejemplo del nivel de contaminación, tenemos que en Nueva Delhi, capital del país, la contaminación llegó a ser tan densa que no se podía ver al otro lado de la calle. Aerolíneas como United Airlines cerraron vuelos y los cancelaron durante varios días y las autoridades cerraron escuelas y colegios. Además, la gente llenó los hospitales con casos graves de tos. Entre estos decían que sentían como si una mano estuviera apretando su garganta. Todo esto es parte de lo que ha provocado un cambio drástico en la afectación del cambio climático sobre el país. Otro ejemplo de esto y de la problemática que ha incrementado por causa de los habitantes del país, tenemos al río Ganges. Este es considerado el río más importante para la población, ya que para ellos este es un río sagrado. Por esto es por lo que la población lo utiliza para innumerables tareas u oficios, como pueden ser bañarse, tomar agua, cepillarse los dientes, lavar ropa, a la vez clases de natación, todo tipo de tareas u oficios son hechos sobre este río y a la vez es utilizado para botar todo tipo de residuos. Cada día se vierte a lo largo de este río unos 300 millones de litros de agua residual sin tratar. Esto preocupa, ya que además de esto, las alcantarillas y desagües de las ciudades cercanas terminan en el río y también es utilizado como un cementerio en el cual las personas al morir son quemadas y enviadas al río porque esto, según la religión de ellos, es para quedar santificado, por decirlo así. Y si la persona fallecida no tiene, o los cercanos no tienen las fuentes para poder quemar el cuerpo, se tira así como está, por lo que se estima que hay alrededor de los años se han botado más de 32,000 cuerpos que se queman y los que no se queman no han sido contabilizados, pero se estima que es una cantidad bastante parecida a la anterior. Otros fenómenos que han afectado son las lluvias y tormentas torrenciales que han inundado ciudades enteras y dejado decenas de muertos y desaparecidos, sin contar a las personas que se han quedado sin casa. Como estos problemas, existen muchos otros problemas que han venido afectando
tanto a la población como al medio ambiente. Por esto se han creado movimientos en busca de un cambio. Primero, el gobierno y los habitantes en general han empezado a generar un cambio que muchas veces es muy complicado y un proceso lento por la inmensa cantidad de gente que habita allí, porque sabemos que es el segundo país con más población y es un territorio muy extenso. Como parte del cambio, los habitantes hacen lo posible para reducir las emisiones de carbono e intentar pasarse a utilizar energías totalmente renovables. Incluso ya hay ciudades pequeñas en el país en la que la población vive 100% de energía renovable y se estima que para el 2030 el país podrá cubrir parte considerable de sus habitantes con energía renovable. Su principal energía es la energía solar y la energía eólica. Aparte de esto, se han creado campañas que han crecido fuertemente y talleres para fomentar un cambio y así mejorar la situación actual del país de la India. Ok, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a 5 personas de la India. Les mandamos un documento y ellos respondieron de manera concreta. Pudimos obtener el contacto porque mi mamá trabajaba en Wipro Technologies, que es una empresa india, por lo que conoce a bastantes personas que son habitantes del país, lo que nos llegó a permitir tener perspectivas más reales y acertadas de la situación que estamos investigando y saber qué tan enterada está la población del fuerte avance del cambio climático en su país. Como primera pregunta, tenemos si considera usted que la población de la India se encuentra consciente de que es uno de los países más contaminados en todo el mundo. Como respuestas tenemos que sí, que ellos están conscientes de que es el tercer país más contaminado del mundo. Y ellos dicen que esto es gracias a el gran gasto industrial y el olor de las fábricas en el país. También dicen que los habitantes están conscientes y el país está tratando de reducir los efectos del cambio climático. Sin embargo, el impacto es muy grande debido a la población y a la extensión del territorio, y estos están afectando muchos recursos naturales que son sustanciales para la población. Además, se ha normalizado mucho la quema de objetos, el uso constante de vehículos y fuegos artificiales. Como segunda pregunta, tenemos cuáles son las principales consecuencias que generan los efectos del cambio climático, tales como inundaciones, sequías, tormentas de arena y otras en el territorio de la India, y qué consecuencias tienen estas sobre la población. Ellos nos explican que los impactos del cambio climático se pueden ver con el aumento del calor, todo tipo de sequías, cambio en el patrón de la lluvia, brotes de insectos, aumento de incendios forestales por el calor extremo. Esto ha ocasionado que el país recurra a denegar suministros de agua, a reducir los rendimientos en la agricultura y quitar mejoras en el campo de la salud. También la escasez del agua subterránea y el aumento del nivel del mar han venido afectando y han contribuido al impacto negativo que ha tenido el cambio climático sobre el país. Bueno, la tercera pregunta es ¿cuáles son las actividades más comunes que realizan los habitantes de la India que ayudan a incrementar los efectos del cambio climático? Entonces, lo primero que respondieron fue que la contaminación juega un rol muy importante ahí, que las personas han incrementado mucho su influencia con el clima y la temperatura de la tierra al quemar combustibles fósiles, talar bosques y el cuidado del ganado. Otro efecto de eso se puede ver con la deforestación, que lleva a que muchos hogares y bosques sean destruidos, y todo eso cambia mucho los patrones de las lluvias. El hecho de que salten combustibles que no deseados de vehículos causa contaminación en el aire, y todo esto es un factor muy grande en el cambio climático. Y esa otra pregunta, que ¿conoce usted algún plan o programa que realice la India para disminuir los efectos del cambio climático? Entonces, el primer plan fue el Plan de Acción Nacional para el Clima, que este se implementó en el 2008 en el gobierno de la India, que consiste, que es como un plan que realizaron para mitigar y adaptarse a la adversidad del cambio climático en el país. Este tiene como objetivo promover el desarrollo y el uso de la energía solar para la generación de otras energías y otros usos. Además, pretende crear energía solar competitiva basada en fósiles. Esta también incluye el establecimiento de centros de investigación solar para que se incremente la colaboración internacional de otros países. También mencionaron otros planes, que es la Misión Nacional del Agua, que el objetivo es una mejora
del 20% en la eficiencia del uso del agua, mediante la fijación de precios y otras medidas para hacer frente a la escasez del agua. El otro es la Misión Nacional para sostener el ecosistema del Himalaya, que su objetivo es prevenir el derretimiento de los glaciares del Himalaya y proteger la biodiversidad en esta región. El otro fue la Misión India Verde, que su objetivo es la repoblación forestal de 6 millones de hectáreas de tierras forestadas degradadas y la expansión de la cubierta forestal del 23 al 23% del territorio de la India. Este otro programa es Misión Nacional para la Agricultura Sostenible, que su objetivo es apoyar a la adaptación climática en la agricultura a través del desarrollo de cultivos resistentes al clima y la expansión de los mecanismos de seguros climáticos y las prácticas agrícolas. Y está este último, que es Misión Nacional de Conocimiento Estratégico para el Cambio Climático, que su objetivo es lograr una mejor comprensión de la ciencia, los impactos y los desequilibrios del clima. Este plan prevé un nuevo fondo de investigación de la ciencia del clima, modelos climáticos mejorados y una mayor colaboración internacional. Este plan también alienta al sector privado a que desarrolle tecnologías de adaptación y mitigación a través de fondos del capital de riesgo. Como quinta y última pregunta, ¿qué acciones realiza o evita usted para disminuir el impacto del cambio climático? A lo que ellos respondieron: para combatir esto se puede utilizar fuentes de energía renovables, disminuir el uso de plásticos, plantar árboles y promover un menor consumo de productos arbóreos, que por ejemplo, muebles que provienen de los árboles para que se detenga la deforestación de estos mismos. También se puede asegurar que se haga una máxima conservación de los recursos naturales y especialmente los no renovables. Por último, el uso de envases reutilizables como loncheras, bolsas de comestibles, bolsas de productos agrícolas y la compra de productos frescos y alimentos sin envasar reduce las emisiones de carbono y la contaminación. Considerando la situación actual del país de la India, pensamos que la mejor opción es desarrollar un plan de adaptación y no solo de mitigación para lograr alternativas factibles para la población y que así logren postergar el gran avance que ha tenido el cambio climático hasta este momento y las consecuencias que ha traído consigo específicamente en ese país. Algunas de las recomendaciones que pensamos serían realizar campañas informativas sobre los beneficios y el impacto positivo para el medio ambiente que tiene reciclar, reducir y reutilizar. También incluir en la educación nacional del país información sobre la situación actual del cambio climático y cuáles han sido sus repercusiones a largo plazo en esta región, de manera que sea accesible para toda su población sin importar su edad o condición. Implementar medidas que disminuyan la cantidad de desechos que son arrojadas al río Ganges y lograr reducir la cantidad de personas que realizan sus actividades diarias. Como ya lo mencionamos anteriormente en el trabajo, no solo son desechos, también son hasta cuerpos y normalmente el río lo usan para lavar ropa, para bañarse, como baño. Entonces, todo esto influye mucho en su contaminación. También promover una mejor distribución de los cultivos en el espacio ya disponible para así evitar la erosión del suelo y posibles deforestaciones masivas que incrementarían futuras sequías, olas de calor y una mala seguridad alimentaria. Y también variar los cultivos dependiendo del clima para que su producción no sea afectada. Digamos, como se mencionaba anteriormente también, la agricultura es un pilar de su economía y esto requiere mucho suelo, por lo que estar deforestando zonas muy grandes va a implementar un gran grado de contaminación. Implementar la construcción de diques o rompeolas de manera que a la hora de... Perdón, un momento. Que implementar la construcción de diques o rompeolas de manera que a la hora de que el río Ganges se rebalse o hayan ciclones que son muy comunes en el país, exista una infraestructura que minimice el daño. Y por último, preservar los espacios verdes, principalmente en ciudades como Nueva Delhi, para que no se sobrecarguen las calles y los alcantarillados.
Bueno. Luego, como programas y campañas vigentes, tenemos que se creó un programa nacional para aire limpio, que este tiene como objetivo el control y abatimiento de la contaminación del aire, y también quiere aumentar la red de vigilancia en la calidad de este y así poder llevar a la gente, porque como en la India tiene muchos problemas con esto, de que el aire está muy contaminado, la gente se llega a enfermar mucho. Entonces este programa tiene como objetivo ayudar a que se disminuyan los efectos de la salud que tiene la gente. Luego, por otro lado, la India liderará la campaña mundial de la ONU, que es Ambiente contra la Contaminación de Plásticos. Esto fue que India fue elegida este año por la ONU como país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente para llamar la atención de reducir urgentemente la producción y el uso excesivo de plásticos que afectan los ecosistemas marinos y otras cosas. Esto indica como que la India verdaderamente está realizando un esfuerzo como para disminuir los efectos que ha tenido el cambio climático. Y como parte también de este día se inició movimientos como campañas de limpieza de plásticos en áreas públicas, reservas nacionales y playas. Y también inició campañas en Nueva Delhi y por todas las poblaciones para reflexionar acerca de como todo lo que le ha pasado al país sobre el cambio climático. Y por último, el 20 de junio del 2017 se construyó el primer dique flotante de la Armada India. Un dique es como una cuestión que se usa para como evitar el bloqueo del agua, y como en la India hay muchas lluvias, hay muchos ciclones y todo eso, entonces se construyó como para ayudar con eso de las inundaciones y a la gente que vive ahí, que siempre se le están dañando las casas y todo por las inundaciones. Lo expuesto a lo largo del trabajo nos permite ubicar a la India como uno de los países más contaminantes del mundo, con 2.467 millones de toneladas de carbono anuales, superado solamente por China y Estados Unidos, lo cual lo pone frente a otras dificultades por cambio climático. El mal manejo de las aguas residuales y sus malos hábitos de higiene genera vulnerabilidad a gran cantidad de enfermedades y afecciones graves a las aguas del mismo, que acá hablamos del río Ganges, como lo mencionó mi compañero Sebastián. La concepción religiosa es otro impacto negativo para el medio ambiente, ya que involucra la quema de cuerpos en el río Ganges, las cuales son muy normales para ello y aumenta su vulnerabilidad a enfermedades aún más. La India es un país en vías de desarrollo, sin embargo muy pobre, pero su nivel de industrialización genera altos niveles de contaminación. Se denota en nuestra investigación que la población india es el principal responsable de los problemas climatológicos que enfrenta el país. Sin embargo, la India es actualmente un país que lucha por disminuir sus índices de contaminación, como por ejemplo la implementación de energías renovables, con un gobierno y una población comprometidos y cooperando en planes de mitigación, como la del aire limpio, la campaña de la limpieza de plásticos, así como planes y programas que esperamos implementen a futuro. Es importante mencionar que la India, al bajar sus índices de contaminación y al tener un volumen de población muy grande, esto significa para el planeta en general un gran avance y un impacto directo en la mitigación de los efectos que provocará el cambio climático, que provoca y provocará los efectos del cambio climático. Esto nos refleja que el cambio lo hacemos todos. Muchas gracias. Ok, excelente, compañeros. Bueno, muchísimas gracias. También felicitar a este grupo porque también me gustó mucho la parte gráfica. Veo que se inspiraron bastante en la estética de la cultura hindú. Y espero para poner mi cámara, no sé por qué no puedo. Estoy en la estética de la cultura hindú y enfatizar, ¿verdad? Esto último que mencionaba ahora el compañero, que la India es un país muy complejo desde el punto de vista religioso. Creo que es de los países más poblados del mundo que tiene una visión, ¿verdad? Muy diferente a la que se maneja en el occidente.
Y, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las vacas sagradas, ¿verdad? Ellos no las consumen, ellos creen en la reencarnación, ellos son muy respetuosos de la vida y, ¿verdad? Hay cosas que uno tiene que tratar de entender desde un punto de vista cultural, pero sí, digamos, se juzga mucho y a nivel sanitario especialmente, creo que esto del río Ganges es como el gran problema que hay ahí, ¿verdad? Y ustedes lo han visto en estos últimos días que se ha hablado mucho también del tema del COVID y la emergencia sanitaria del tema de la quema de los cuerpos. Que eso también es verdad, los cuerpos que algunos se creman directamente en las orillas del río utilizando leña. Obviamente la leña también genera gran contaminación. La leña sigue siendo un gran combustible que se utiliza en la India. Y bueno, y la otra parte, ¿verdad? El lanzamiento de los cuerpos directamente al río y mucha gente va a hacerse, ¿cómo les digo? Como una purificación al río, entonces se bañan en el mismo río donde todo lo demás está. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que tal vez uno no comprende desde un punto de vista occidental, pero la India es uno de los países, de los nuevos países industrializados, pero que sigue siendo, ¿verdad? Un país en vías de desarrollo, por lo que decían los compañeros, ¿verdad? La gran cantidad de personas en pobreza, pobreza extrema, y es que también en la India existe una jerarquización de la sociedad por lo que se llama un sistema de castas. Entonces las personas, de acuerdo a la casta en la que nacen, van a tener la posibilidad de desarrollarse y es muy difícil que una persona pueda superar ese sistema de castas. Entonces prácticamente, ¿verdad? Hay personas que nacen para poder estudiar, para poder desarrollarse y otras personas tal vez nacen para ser simplemente, ¿verdad? Aspirar lo máximo en la vida a ser campesinos, lo cual es algo muy, ¿verdad? De ser campesino es algo bueno, pero, ¿verdad? No puede como avanzar más allá de cultivar la tierra y otros tal vez cuidar niños, ¿verdad? Otros se dedican más a los trabajos de la casa y otras personas tal vez sí tienen la posibilidad de ir incluso a ser científicos, porque la India también está teniendo un gran desarrollo científico, industrial, ¿verdad? En la India también se está produciendo vehículos y se está generando todo un sistema capitalista. Entonces, es un país complicado, es un país muy importante a nivel global y obviamente pues es una población que todavía, ¿verdad? Se encuentra como entre dos espacios temporales, entre la modernidad del siglo XXI, pero con las tradiciones y la cultura y el esquema religioso y social de hace siglos. Entonces, creo que los compañeros han hecho un excelente trabajo, ¿verdad? Nos han ilustrado realmente los problemas que tiene la India y, ¿verdad? Creo que en términos de cambio climático, también el reto es, bueno, ¿cómo hacer? Porque el problema es que se está también culpando a la India por la generación de gases de efecto invernadero y se dice que es de los países más contaminantes, pero no es un país 100% industrializado, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, China, sí, digamos, es más industrializado, más, digamos, parejo en todo el país, o Estados Unidos, pero la India sí tiene todavía grandes diferencias en cuanto a las regiones que la conforman y la India todavía, ¿verdad? Como les decía, el tema de las castas y la falta de oportunidades por esos sistemas tan rígidos a nivel social, no todas las personas pueden tener una buena economía. Entonces son personas que viven muy dependientes de la leña, gente que se dedica a ser campesinos y bueno, son los que se ven más afectados por inundaciones. Creo que todavía la India está, ¿verdad? Con una brecha social muy grande y entonces, bueno, entender esto, la magnitud de lo que significa un país como la India para el manejo del cambio climático, ¿verdad? Creo que la India tiene los grandes problemas de un país desarrollado sin ser 100% desarrollado, pero tiene todo el problema del país en vías de desarrollo, ¿verdad? Ese es el perfil, es como bipolar, ¿verdad? Tiene los dos lados de la moneda en su misma realidad, entonces
el reto es que se pueda, ¿verdad? Igual hay que respetar la cultura de los países, ese es otro reto, ¿verdad? El relativismo cultural. Occidente no puede tratar de cambiar a la India. Y la India ha tratado de adaptarse al occidente, pero todavía no está al 100%, ¿verdad? Entonces, ha sido muy interesante compartir con los compañeros este tema. Ellos nos han aportado, me parece muy buena y bueno, los felicito también por el esfuerzo de haber hecho las entrevistas y también de haber hecho la traducción, porque creo que las hicieron en inglés, ¿verdad? No sé si las compañeras ahí me pueden Sí, confirmar. fue en inglés, pero Sí, entonces, bueno, vean que eso también fue un plus que ellos aportaron y bueno, qué bueno que pudieron hacer también las entrevistas. No sé si quieren contar un poquito más sobre eso, cómo fue que las hicieron, ¿verdad? Porque entendí que fue a través del contacto de la mamá de una estudiante que había trabajado en una compañía de la India, pero no sé cómo fue que lograron hacer el contacto. Me interesa conocer. Profe, es que mi mamá, digamos, trabajaba antes en una compañía, digamos, está acá en Costa Rica, pero tiene conexiones con la India porque es de la India. Entonces, ella siempre pasaba en contacto con gente de la India y, o sea, fue inconsciente. Cuando nosotros escogimos el tema, a mí no se me ocurrió y ya luego cuando usted mencionó lo de las entrevistas, yo le pregunté a ella si podía de hacer la entrevista a los compañeros de trabajo de ella y ella me dijo que ellos le habían dicho que sí. Entonces hicimos el documento y ya nos respondieron. Ah, ok, excelente. Sí, también es para tener más claro el perfil, ¿verdad? Quienes contestaron las entrevistas. Entonces, digamos que son personas de un cierto nivel educativo, que tienen acceso a tecnologías, tal vez por Sí. ahí. Ah, ok. Bueno, vean que también esto es parte del tema de la investigación, ¿verdad? Cuando uno escoge las personas para hacer las preguntas, entonces tener claro, ¿verdad? Cuál es el perfil de ellas, pero excelente. Creo que ha sido un esfuerzo más que ustedes hicieron, ¿verdad? Traducir, creo que es importante que también ustedes se arriesguen a llevar a cabo este tipo de actividades, no limitarse al idioma español, ¿verdad? Creo que ustedes están totalmente en la capacidad de hacer todo este tipo de trabajos, bueno, igual les decía, me gusta mucho la parte gráfica también, veo que lograron retratar bien el tema cultural de la India y bueno, lo del cambio Muchas climático. gracias, profe. Excelente. Entonces, bueno, veo que han sido dos grupos que han hecho una excelente tarea el día de hoy. Así que mis felicitaciones de nuevo para ambos. Y no sé si los compañeros tienen algún comentario, pregunta. Acuérdense que está el chat también para que den señales de vida. No sé, por ahí. Primero estaban congelados, ahora no sé qué, qué les puedo decir. Bueno, bueno, muy bonito, ¿verdad? Excelente presentación, muy interesante. Bueno, ya se despertaron, ahí están. Excelente, bueno. Y yo creo que también es muy bonito que ustedes aprendan, ¿verdad? Y compartan lo que hacen otros compañeros para que también ustedes luego se inspiren y lo utilicen en sus propias presentaciones. Entonces, aquí más de uno se está inspirando también en la parte estética y gráfica. Excelente, bueno. Vamos a continuar y no nos vamos a ir muy lejos, ya nos gusta quedarnos por Asia, entonces vamos a cruzar la frontera, ahí muy cerca de la India. Vamos a ir a uno de los lugares que yo creo que este lugar tal vez se puso de moda por el tema del cambio climático, ¿verdad? Tal vez antes la gente no hablaba mucho de este país y luego pues empezó a decir, bueno, es que si hay un tema de cambio climático a nivel global, este va a ser uno de los países más golpeados y bueno, y a partir de ahí la gente empezó a reflexionar y se empezó a poner como de moda, ¿verdad? Creo que ahora nosotros aquí en Costa Rica estamos hablando de este próximo país, así que ¿verdad? No es casualidad, porque se pone como un ejemplo de una de las zonas que tal vez tiene menos culpa sobre el tema, pero es de las que se va a ver más afectada. Entonces, en este momento les doy el pase a los compañeros del grupo número 6, así que nos van a trasladar a Bangladesh. Así que nos vamos con ellos para Bangladesh. Adelante, compañeros y compañeras. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, tal vez si la pueda hacer grande, más grande.
Ah, no, y son solo compañeras. Ok, adelante, compañeras. Bueno, buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy venimos a exponer sobre el cambio climático y cómo este ha afectado a la población de Bangladesh. El grupo está integrado por mi persona, que soy la coordinadora, María Zamora, y por Ashley Mejía Jiménez. Tiffany Rodríguez Guzmán. Creo que se pegaron un poquito, entonces se lo pueden volver a decir. Sí, por Alison Rodríguez Guzmán. Ok, la pregunta que le dio estructura a esta investigación fue ¿de qué manera la población de Bangladesh se ha visto afectada por el cambio climático durante los últimos años? El interés por este tema nació a raíz de la concentración del grupo en general al considerar que Bangladesh es uno de los sitios más afectados por este fenómeno, pero también uno de los más olvidados, ya que incluso algunas personas no conocen que existe dicho país. La importancia de esta investigación se ve reflejada en el propósito de dar a conocer el impacto real que tiene el cambio climático en esta zona, con el fin de generar conciencia y por lo tanto buscar alternativas que eviten que esta situación se convierta en una realidad para el mundo entero. Los objetivos específicos. Primeramente, identificar las características de Bangladesh. Seguidamente, analizar las consecuencias del cambio climático en Bangladesh y su relación con la migración. Y finalmente, proponer ideas de adaptación ante la afectación del cambio climático en Bangladesh. Bueno, con respecto a algunas características sobre este país, les quiero comentar que su nombre oficial es la República Popular de Bangladesh. Está ubicado al sur de Asia, su capital es Dhaka, el idioma oficial es el bengalí y su religión principal es el Islam. Asimismo, se estima que con respecto a la población, el 36,6% vive en lugares urbanos, mientras que el 63,4% en lugares rurales. La gran mayoría de la población de Bangladesh realiza actividades económicas como son la ganadería y la agricultura. La existencia de industrias es muy limitada, aun cuando existe gran cantidad de mano de obra barata. El arroz y el trigo son los productos agrícolas más importantes, pero estos se ven afectados por las inundaciones, ya que los suelos han entrado en un proceso de deterioro y la productividad está bajando. Así como también las inundaciones frecuentes con agua salada están empujando a pasar de cultivar arroz a cultivar camarones y otros productos del mar. Por otro lado, con respecto a cuestiones culturales, en Bangladesh se realizan diferentes actividades y festivales a lo largo del año. Entre ellos es un festival muy conocido, es el Eid ul-Fitr, que es un festival religioso de suma importancia para los musulmanes. Con respecto a cuestiones de salud, Bangladesh fue categorizado como el nivel 4 de alerta según los CDC, es decir, los Centers for Disease Control and Prevention. O sea que es uno de los países a los que se aconseja no visitar actualmente, esto para controlar los contagios y propagación de enfermedades epidemiológicas, como por ejemplo el COVID-19. Pero también es debido a la gran contaminación que existe en el aire, pues esto representa un riesgo, ya que las personas se pueden ver afectadas fisiológicamente. En base a los estudios realizados por la OMC, el gasto total en salud como porcentaje del PIB de Bangladesh es del 2,8%, de 2,8%, por lo tanto estos datos dejan ver que este país
está en una posición frente al resto del mundo entre los países que invierten menos en los sectores de salud. La contaminación del aire es tan fuerte que ahora reduce la esperanza de vida de las personas y con respecto a ello se conoce que esta contaminación atmosférica es derivada principalmente de quema de combustibles fósiles, impactando fuertemente a la población, ya que las personas son mucho más propensas a sufrir enfermedades respiratorias. Esto dado que se ven expuestas al aire contaminado por gases tóxicos durante gran parte de su vida. Y tristemente, a pesar de que estas razones son causa de muchas muertes al año, el gobierno no realiza grandes inversiones en el sector de salud. La población, además, la población de Bangladesh no dispone de refugios adecuados en donde tengan una fuente de alimentos, agua potable o servicios sanitarios. Respecto a los problemas en el sector agrícola, Bangladesh es una zona costera baja y es por esta característica que se ve tan afectada ante los cambios climáticos, dado a que se representa muy vulnerable ante el aumento del nivel del mar y el aumento de condiciones climáticas intensas y extremas como son los ciclones y el derretimiento del hielo polar. Esos efectos no solo afectan la región donde ocurre, sino también tienen consecuencias sobre el sector agrícola, el cual se ha visto disminuido ante la gran cantidad de inundaciones, donde los primeros que se ven perjudicados y reducidos son precisamente los productos agrícolas, los cuales son el sostén de la economía y de la alimentación de Bangladesh. En muchas partes del país, la calidad de los terrenos agrícolas y de los suelos han entrado en un proceso de deterioro y la productividad está cada día bajando más. Esto reduce la producción de los productos agrícolas más importantes como lo son el arroz y el trigo. Además, los investigadores encontraron que el potencial agrícola perdido con el aumento de la salinidad del suelo es y será un gran impulsor de la migración. Bueno, afectación de la economía al cambio climático. La economía de Bangladesh se basa básicamente en la industria textil. El país exporta ropa a Europa y Estados Unidos y también se basa en la producción agrícola. Bangladesh es considerado por la ONU como el país menos desarrollado y esto se debe en gran parte a los desastres naturales que azotan al país debido a su situación geográfica, ya que es un país de baja latitud, lo que lo hace aún más vulnerable. Hace 20 años ocurrió una terrible catástrofe porque el país fue golpeado por un ciclón que cobró la vida de casi 150,000 personas y los daños ascendían a los 1.700 millones de dólares en esa época. Actualmente, los trabajadores están progresando en el desarrollo de semillas que resisten la salinización del agua por las inundaciones. Así los cultivos serán más seguros y se verán menos afectados por los ciclones. Migración. En Bangladesh, el fenómeno de la migración ha sido muy evidente durante los últimos años, tanto a lo interno como a lo externo del país. Las personas migran con el objetivo de construir un futuro y buscar mejores opciones de vida, ya que debido a la gran afectación producida por el cambio climático no tienen una vida digna. La gran mayoría de migrantes llega a la ciudad de Dhaka, que es la capital de Bangladesh, a buscar trabajo, ya que ahí se ubican la mayoría de fábricas textiles, siendo Dhaka uno de los peores lugares para vivir, ya que según la Organización Mundial de la Salud, Dhaka es una de las ciudades más contaminadas del mundo, lo que convierte las condiciones de vida de los habitantes de esta región cada vez más deplorables e insalubres. En estas noticias se evidencia la lucha constante de los habitantes de Bangladesh por sobrevivir. En la primera noticia está el ejemplo del Bangladesh Gholam Mustafa Sarder, quien en una entrevista manifestó nunca haber oído del calentamiento global. Sin embargo, una terrible inundación despojó a toda su familia de su hogar y sus demás pertenencias, por lo que se vieron obligados a migrar a una zona marginal, y tanto él como su hermano menor se tuvieron que someter a trabajos muy pesados en una fábrica de ladrillos, recibiendo un salario mínimo que apenas les alcanza para sobrevivir. Y en la segunda noticia tenemos casos muy similares.
Por ejemplo, el del Bangladesh, Abdur Rahman, que también lo perdió todo debido a una terrible inundación causada por el aumento del nivel del río. Y con la emergencia vivida a nivel mundial debido al virus COVID-19, la situación ha empeorado ya que han aumentado los niveles de pobreza. Las propagaciones de enfermedades, las alteraciones en el clima podrían conducir a la propagación de enfermedades infecciosas. Un clima más cálido incrementa las poblaciones de mosquitos e insectos, los cuales son responsables de transmitir enfermedades como la malaria y el dengue. Como se ha hablado anteriormente, mucha población se traslada a Dhaka, donde hay una fuente del cólera, una de las enfermedades más comunes. Todo esto se da por la gran cantidad de inundaciones que se dan al año. El agua se estanca y sucede lo anteriormente comentado. Casi un 9% de las consultas son de pacientes con diarrea o cosa aguda, la mayoría de ellos niños menores de 5 años. Los niños son personas muy vulnerables ante estas enfermedades que son muy comunes en Bangladesh. Muchos de ellos no tienen acceso a atención médica y mueren por no ser tratados, lo cual es algo impactante, impactante. En las recomendaciones y aportes, la inversión en el sector de salud, creación de hospitales públicos y campañas de vacunación para que personas de bajos recursos puedan visitar al doctor cuando sufren enfermedades y opten por medicamentos de alta calidad. Las cápsulas de cultivos permitirá el sano crecimiento de cultivos, ya que no existen medidas preventivas, pero sí existen maneras de adaptación y esto es una opción. Mejorar los refugios, mejorar la ayuda que se brinde, la ayuda humanitaria para los refugiados es algo que se debe fomentar para satisfacer las necesidades y disminuir lo mayor posible el impacto negativo. Una recomendación y aporte que es originario del grupo es el levantamiento de la zona terrestre. Tomando en cuenta las situaciones mencionadas anteriormente por las constantes inundaciones en Bangladesh, al ser una zona tan baja, se propone un levantamiento de zona terrestre de la superficie completa, seguido de un relleno con vigas de acero, con extractos de tierra. Esto permitirá que la zona sea más alta y que tenga un soporte más amplio y más fuerte en la parte inferior de la base del terreno. Esta medida de levantamiento y relleno evitará las inundaciones y las pérdidas que conllevan estas, además de que permitirá un desarrollo óptimo de recursos agrícolas al rellenar con extractos de tierra la zona levantada. Por lo tanto, no habrán pérdidas de recursos y se verá más fortalecido y ampliado la base terrestre, evitando las inundaciones y con ello los problemas que más aquejan a los habitantes de Bangladesh. En las imágenes se puede mostrar lo que sería el levantamiento terrestre que propone el grupo. Bueno, y nosotros decidimos utilizar un viaje virtual con el que se pretende mostrar los efectos negativos provocados por el cambio climático y la lucha constante de la población por sobrevivir y lograr una mejor calidad de vida, teniendo como principales fuentes económicas la agricultura, ganadería, turismo y las diferentes industrias. También como consecuencia, como conclusión, las principales problemáticas actuales, como lo son la alta contaminación ambiental, la baja calidad de vida, desastres naturales muy recurrentes como las inundaciones y huracanes, como también el terrible impacto que procede la gran cantidad de fábricas industriales que contaminan tanto el aire, el agua, han generado una pérdida de cultivos y la vida de muchas personas. Dicho escenario ha provocado preocupación en la población y las migraciones, tanto a otras ciudades dentro de Bangladesh como a otros países. Gracias. ¿Podemos ver el viaje de una vez antes del aplauso? Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para compartir el sonido. Ok.
Por favor, me avisan si se escucha. Sí, sí se escucha. Jamendo.com. Jamendo.com. El agua lo rige casi todo, y aunque es conocido por su pobreza y sus inundaciones, es mucho más que eso. Es un lugar con una gran vitalidad cultural, una increíble resistencia y una constante sobrecarga sensorial. Esto es Bangladesh. Bangladesh es un país de humedales y deltas fluviales. Su entramado de ríos es ideal para viajar, y la terminal de barcos de Sadargat, en el centro de Dhaka, es el equivalente a la estación central de Nueva York. Por los británicos a mediados del siglo XIX. La producción anual alcanza hoy las 55.000 toneladas, y aunque tal vez no sea tan alabado como el de sus vecinos indios de Assam, el té de esta región es delicioso. Provoca que muchos niños no puedan acudir a la escuela durante varios meses al año. Así que a la comunidad se le ha ocurrido una ingeniosa solución: llevar la escuela hasta ellos. Todos los días, esta y otras escuelas parecidas recorren los ríos recogiendo estudiantes e impartiendo clases a bordo. amenaza a los bangladesíes, pues los intensos vientos y las tormentas producen fuertes inundaciones. Los ríos se desbordan y el mar inunda la tierra. En consecuencia, miles de familias pierden sus casas, varias regiones se quedan sin agua dulce y el agua salada daña las cosechas.
Ok, excelente. Bueno, muy interesante el viaje virtual. Creo que también ha sido muy ilustrativo, ¿verdad? Y con imágenes muy representativas. A mí me pareció muy interesante lo de las escuelas que están implementando, ¿verdad? Ante las inundaciones, hay escuelas flotantes. También he escuchado de hospitales, ¿verdad? Ellos han empezado como a adaptarse, ¿verdad? Jorge también ahí hace un comentario, lo de las escuelas flotantes, ¿verdad? Creo que es un tema interesante porque a veces, ¿verdad? Y vean ustedes ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿verdad? Está paralizada la educación en todo el mundo. Entonces, imagínense ya ellos con el tema de que ya tienen una educación precaria por las situaciones extremas a nivel ambiental, pues han buscado formas de que los niños no pierdan la oportunidad de aprender, porque también vean ustedes que, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? El día de hoy también muy parecido a la India, tal vez el tema de Bangladesh es todavía más complejo, porque Bangladesh es un país más pequeño, ¿verdad? Más pequeño que la India, pero es de los más poblados del planeta, con mayor cantidad de población en pobreza extrema, ¿verdad? Ya ahí sí es pobreza extrema. Y bueno, las oportunidades que ellos tienen para poder generar entradas económicas a sus familias, ¿verdad? Ya sea por medio de la agricultura o dedicarse a la industria de los textiles, como bien lo dijeron los compañeros, ¿verdad? Ellos son de los países que más depende ¿verdad? Inversión extranjera, no tienen como la capacidad de generar sus propias empresas, son personas que todos los años sufren el paso del monzón. El monzón afecta a toda Asia, ¿verdad? Afecta tanto a las Filipinas como a la India, como a Bangladesh, ¿verdad? Creo que también en este curso, sí, en este curso fue donde vimos el caso de las Filipinas. Son zonas que están en la ruta de esas grandes tormentas ciclónicas, ¿verdad? Es como el equivalente aquí a nuestros huracanes y tormentas tropicales. Entonces, son zonas muy vulnerables, con grandes cantidades de población, gente que está en situaciones realmente extremas, y ahí es donde uno analiza y, ¿verdad? Uno dice, bueno, ellos están sobreviviendo. O sea, yo pienso que esas personas, ¿verdad? No sé cómo planificarán su vida, pero yo pienso que para ellos es una lucha constante de supervivencia, ¿verdad? Garantizarse el alimento, tener, no sé, la condición de poder sobrevivir a lluvias que son muy fuertes. En poco tiempo cae la cantidad de lluvia enormes, y bueno, los videos son muy evidentes de la destrucción que hay, ¿verdad? Ellos tienen que estarse reconstruyendo cada año. Todos los años pasa lo mismo, todos, ¿verdad? Ese es el ciclo acumulativo de la vulnerabilidad. Y acuérdense que, como lo vimos al principio de curso, la vulnerabilidad que no se supera, ¿verdad? Si yo algo no lo supero, no lo logro resolver en este momento, se va acumulando. Entonces, ¿verdad? Es una deficiencia que yo arrastro en el tiempo, que a la larga me va a generar más repercusiones. Entonces, ¿verdad? Bangladesh es el ejemplo del país que tiene menos culpa, pero es el que va a sufrir más las consecuencias del cambio climático, lamentablemente. Y a nivel social, pues también es el más pobre, el que tiene menos oportunidades. Y bueno, creo que el tema del cambio climático ha logrado darle una visión a nivel mundial, y creo que ha movido también a varias personas, además de que también, bueno, creo que han habido problemas incluso a niveles de conflictos religiosos, ¿verdad? Porque vean que también Bangladesh, la mayoría son musulmanes, y ellos han tenido conflictos también con los budistas y con los, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo los budistas y los hinduistas y todo? Bueno, ellos también tienen problemas religiosos. Entonces, bueno, y el tema de la migración, que también fue algo que destacaron los compañeros, que yo creo que es como común en todos estos grandes escenarios que estamos analizando, ¿verdad? Creo que también es algo que puede afectar a las Filipinas, bueno, que afecta a África también, como vimos la semana pasada. Entonces, son escenarios que nos demuestran que hay países que la están pasando muy mal,
Y bueno, también nos ayuda a entender entonces en el caso de Costa Rica, nuestras posibilidades, ¿verdad? Nosotros no estamos tan mal como ellos, tenemos más opciones y bueno, es también aprender de las experiencias de estos otros países también para nosotros pues tener más empatía hacia el ambiente y hacia las personas y ser más conscientes, como bien lo decían ahora los compañeros, lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico, lo que pasa en Bangladesh no se queda en Bangladesh ni en la India, sino que todo tiene que ser parte de un proceso de reflexión mundial. Entonces, bueno, felicito también a las compañeras, excelente presentación, me gustó mucho la parte gráfica, me encantó el video, ¿verdad? Tal vez ahí la única recomendación era lo de la música, que a veces, ¿verdad? Igual ustedes ayer me dijeron que tenían ese problema, entonces dije, no, tranquilas, yo sé que también es por una cuestión de que apenas están empezando a hacer sus primeros videos, pero las felicito porque creo que dieron en el punto, ¿verdad? Nos llevaron a Bangladesh. Y bueno, yo espero que el día de hoy, con todo lo que hemos podido compartir, pues ustedes también se vayan haciendo cada vez más un panorama, ¿verdad? Más amplio de estos temas y especialmente, bueno, de la forma en que las personas se inventan y se reinventan para hacer frente a los retos que plantea el cambio climático. Entonces, bueno, hoy vimos partes tecnológicas de la parte del Ártico, vimos la India, vimos también, bueno, Bangladesh, son países que están ahí muy cercanos. Y bueno, fue una felicitación sincera para todos los expositores, así que igual a los compañeros que quieran poner alguna reacción en el chat, pues ahí está abierto todavía. Y bueno, más bien voy a cerrar aquí la grabación voy a detenerla de una vez.